No es muy frecuente que un astrónomo de alto nivel, de una gran reputación, con un nombre ya establecido, reconocido y respetado, acepte la realidad extraterrestre. Y no es común porque normalmente los demás astrónomos, el medio, se vuelve en su contra. Ellos están decididos. Los extraterrestres no pueden llegar a la Tierra. Y cuando alguien lo sugiere, entonces esa persona está mal de la cabeza. Pero ¿qué sucede cuando quien lo dice es director del Departamento de Astronomía de una de las universidades más prestigiosas, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, la Universidad de Harvard? Entonces todo cambia. Ya no lo pueden desacreditar, no lo pueden destruir. Tratan, sin embargo, de meter dudas ante lo que dice. Tratar de disuadir a las personas que lo escuchan, que lo leen, de que lo que dice probablemente no sea cierto. Sin embargo, en este caso está muy bien fundamentado. El planteamiento del OEB es sin duda extraordinario. Y por ello tuvimos la oportunidad de realizar una larga entrevista que aquí le presento su primera parte, una entrevista que yo digo es histórica. Escuche lo que dice, cómo lo dice y desde luego recuerde quién lo dice. Esto es Avi Loeb, la entrevista. La Vía Láctea alberga decenas de miles de millones de planetas del tamaño de la Tierra, con temperaturas superficiales similares a las nuestras. En general, alrededor de una cuarta parte de los 200.000 millones de estrellas de nuestra galaxia están orbitados por planetas que son habitables como lo es la Tierra, con condiciones superficiales que permiten el agua líquida y la química de la vida tal como la conocemos. Dados tantos mundos, es muy probable que los organismos inteligentes hayan evolucionado en otros lugares. Doctor Avi Loeb, es un honor para nosotros hablar con usted. Gracias por invitarme. Gracias. Ahora está publicando un libro en español e inglés en todo el mundo. Extraterrestres, la primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra. Es muy emocionante. ¿Por qué decidió escribir sobre este tema? Bien, pues, una razón es que no encuentro mucha inteligencia aquí en la Tierra y miro al cielo, quizás ahí está. Pero la razón real es que existe un objeto descubierto en octubre de 2017 y su apariencia no es de algo que hayamos visto antes. Fue el primer objeto que pasó cerca de la Tierra y que venía de fuera del sistema solar. Y fue descubierto por un telescopio en Hawái y fue bautizado como Oumuamua, que significa explorador en el idioma hawaiano. Y los primeros astrónomos pensaron, probablemente sea un cometa, pero no tenía cola de cometa, tampoco gas a su alrededor. Y cuando giraba, se apreciaba un cambio en la cantidad de luz solar que reflejaba en un factor de 10, por lo que al menos se proyectó en el cielo 10 veces más largo que ancho. También el mejor modelo para las luces cambiantes que emanaban eran las de un objeto plano, no en forma de cigarro, como vimos en algunos dibujos, sino en forma circular, como un pastel. Lo más misterioso era que el objeto era empujado por una fuerza extra, además de la fuerza de gravedad que el Sol aplicaba sobre él. Esta fuerza disminuía con la distancia, y lo único en lo que pude pensar era que se debía al reflejo de la luz solar. De hecho, en septiembre del 2020 encontraron otro objeto y mostraba un empuje extra que lo alejaba del Sol debido a la luz solar, sin la característica cola de los cometas. Y eso terminó siendo un cohete que se usó en una misión a la Luna en 1966, llamado Lunar Lander Surveyor 2.
Este era un objeto hueco muy delgado, impulsado por la luz solar que reflejaba en sí mismo. Y sabemos que este objeto era artificial porque nosotros lo hicimos y lo lanzamos en 1966. Sin embargo, Oumuamua fue enviado por alguien más, y no sabemos quién es. Es interestelar. Es interestelar y, más aún, no se ve como algo que hayamos visto antes. Y por un par de años, tras la aparición de mi publicación, básicamente lo interpreté como un velero impulsado por luz solar, como la vela de un barco que es impulsado por el viento o el aire que refleja. Desarrollamos esta tecnología para la exploración espacial, para que la nave no tenga que cargar combustible, sino que es impulsada por luz reflejante. Así que este objeto, si en realidad es muy delgado, debió ser producido artificialmente. No se parece en nada a las rocas que ya hemos visto antes dentro del sistema solar, los asteroides o cometas. Los astrónomos han intentado explicarlo, si esto tiene un origen natural, pero siempre terminan diciendo que es algo que jamás habíamos visto, como hidrógeno congelado o una nube de polvo. Y esto es algo menos plausible en comparación a un origen artificial, en mi opinión. Matthew Knight, astrónomo de la Universidad de Maryland y uno de los científicos del equipo ISSI Oumuamua, para resumir los hallazgos del equipo, declaró: "Nunca hemos visto nada como Oumuamua en nuestro sistema solar. Es realmente un misterio todavía", y luego agregó: "pero nuestra preferencia es seguir con lo que conocemos". El libro del doctor Avi Loeb saldrá a la venta en México y otros países de Latinoamérica este 18 de marzo y se llama Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Usted debe de leer este libro, créame. Es un libro histórico por muchos aspectos. Además, el razonamiento que sigue el doctor es, me parece a mí, contundente. Realmente analiza todas las posibilidades de que este supuesto asteroide sea en realidad una nave inteligente y llega a esa conclusión. E incluso a través del libro nos dice por qué los demás no aceptan, solamente por no aceptar esta extraordinaria realidad. Continuamos con la extraordinaria entrevista, creo yo, que le realicé al doctor Avi Loeb. Parte de la resistencia a la búsqueda de inteligencia extraterrestre se reduce al conservadurismo que muchos científicos adoptan para minimizar el número de errores que cometen durante sus carreras. Este es el camino de menor resistencia, y funciona. Los científicos que preservan su imagen personal de esta manera reciben más honores, más premios y más fondos. También, como menciona, se desvía y se impulsa, así como tantos otros detalles, como sus medidas hacia los lados. Probablemente sean superiores a las 100 yardas, o quizás más que eso, y es muy inusual. No encontramos ese tipo de cosas en el espacio, rocas como esas. Es correcto. Lo habitual y relativo a una roca, bueno, lo primero es que no hay cola como en los cometas, así que no es un cometa. Una roca cubierta de hielo que se acerca al Sol. El calor de su luz derrite el hielo y forma esta cola en los cometas, o con gas y polvo formando este rastro. No hemos visto nada detrás de este objeto. Después de observaciones muy profundas con telescopios especiales, además tiene una geometría muy extrema que se proyecta 10 veces más larga a lo que es de ancha. Y eso es muy inusual. Todas las rocas que hemos visto son más largas que anchas en un factor de 3 cuando se proyectan en el cielo. Es una geometría muy inusual. Además de este impulso extra que presenta, también vino de un marco especial y a este se le llama estándar local de reposo. Es el marco que obtienes cuando se promedian los movimientos aleatorios de todas las estrellas cercanas al Sol. Solo una en 500 estrellas se encuentra en reposo en ese marco y este objeto estaba en reposo. Es como si encontraras un auto en un estacionamiento público y no sabes de qué casa vino porque estaba ahí en reposo. Y eso es muy inusual, encontrar un objeto en reposo en el estándar local de reposo. Pero si reconocemos que Oumuamua
es plausiblemente de origen tecnológico extraterrestre, y abordamos esa hipótesis con curiosidad científica, se abren ante nosotros visiones completamente nuevas de exploración en busca de evidencia y descubrimiento. ¿Cuándo decidió que este objeto era extraterrestre? Necesitó mucho valor, o sea, en su campo, eso es muy peligroso. Pues sí, pero yo no hago ese cálculo. No tengo presencia en redes sociales, porque se lo prometí a mi esposa cuando nos casamos, que no tendría ninguna cuenta en Twitter, Facebook u otra. Y no me importa cuántos likes tengo en redes sociales. Solo me enfoco en la evidencia. Como los entrenadores de básquetbol les dicen a sus jugadores, mantengan los ojos en la pelota, no en el público. Y la pelota aquí es la evidencia y luce muy inusual. Yo lo llamo objeto anómalo, algo que muestra anomalías, y cuando veo anomalías en la ciencia, procuro explicarlas como algo diferente a lo que habríamos anticipado. Lo mismo pasa aquí. Y no me importa si otras personas no están de acuerdo o lo ridiculizan, no me importa. Si tenemos evidencia que muestra que estoy equivocado, lo aceptaría. La mejor evidencia en realidad es tomar una fotografía, tomar una foto de cerca, pero este objeto pasó muy lejos de nosotros como para resolverlo con los telescopios existentes. Del siguiente objeto con el que nos encontremos en el futuro, tendremos más información en los años siguientes si este viene hacia nosotros en lugar de alejarse. Podremos interceptarlo en su paso con una nave que tenga cámara y que tome una fotografía. Una imagen dice más que 1000 palabras. Nadie podrá discutir ante una fotografía que muestra algo que no parezca una roca. El prejuicio o la mentalidad cerrada de la comunidad científica, como quiera describirlo, es particularmente omnipresente y poderoso cuando se trata de la búsqueda de vida extraterrestre, especialmente vida inteligente. Muchos investigadores se niegan a considerar siquiera la posibilidad de que un objeto o fenómeno extraño pueda ser evidencia de una civilización avanzada. Muchos astrónomos han intentado explicarlo diciendo que es un cometa, un asteroide, y ninguno ha estado dispuesto, bajo ninguna circunstancia, a afirmar que se trata de algo extraterrestre. Te voy a contar una historia. Hubo un seminario en la Universidad de Harvard sobre Oumuamua, y cuando terminó dejé el salón junto con un astrónomo muy importante que ha dedicado su trabajo a las rocas en el sistema solar durante décadas. Y él me dijo, este objeto es tan raro que deseo que nunca hubiera existido. Y yo creo que eso fue espantoso porque es un científico. Debes usar toda la evidencia que la naturaleza te da, aun si te saca de tu zona de confort. Se supone que no lo debes descartar. Lo sabemos desde las épocas de Galileo Galilei, que argumentó que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y los filósofos de aquel entonces estaban seguros que el Sol era el que se movía alrededor de la Tierra. Se rehusaron a ver en sus telescopios, le dieron arresto domiciliario y lo único que lograron fue mantener su ignorancia. La Tierra siguió dando vueltas al Sol. La realidad se mantiene, cualquiera que sea. No respeta a quienes la ignoran y es muy desafortunado que la comunidad científica considera como mera especulación la posibilidad de que no seamos los niños más listos de la cuadra, que haya otras civilizaciones tecnológicas. Yo no creo que sea una especulación, porque sabemos por medidas científicas que las fracciones sustanciales de todas las estrellas con luz solar, que casi la mitad de todas las estrellas que se parecen al Sol tienen un planeta del tamaño de la Tierra con aproximadamente la misma separación. Así que lo que encontramos aquí en el sistema solar, el sistema con la Tierra y el Sol, se replica en miles de millones de sistemas solo en la Vía Láctea. Y luego tienes billones de galaxias como la Vía Láctea en el volumen observable del universo. Así que decir que somos únicos y especiales es arrogante e inapropiado. Para que nuestra civilización madure, necesitamos aventurarnos en el espacio y buscar a otros. Por ahí, podríamos descubrir que no solo no somos los únicos niños de la cuadra, también estamos lejos de ser los niños más inteligentes. Continuamos con la entrevista al Dr. Loeb. Pocas veces el director de astronomía de Harvard concede una entrevista para hablar del tema extraterrestre y sobre todo presentar evidencias que demuestran
que al menos una nave anduvo por ahí en el espacio, cerca de la Tierra, y que los elementos, las evidencias, los análisis demuestran que no se trataba de un asteroide, sino de algo más. Y todo ello está razonado y presentado en el libro Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Continuemos con esta entrevista. Es muy presuntuoso de nuestra parte asumir que somos la única inteligencia en este vasto cosmos. Aunque la vida como la conocemos y la vida como no la conocemos puede existir en muchos otros planetas, lo más probable es que encontremos reliquias de tecnologías extraterrestres antes de establecer contacto con cualquier civilización viviente. Esto debe tenerse en cuenta al contemplar las explicaciones de las misteriosas propiedades de los objetos interestelares como Oumuamua. El sentido común te diría que hay muchas más civilizaciones como la nuestra, y lo único que necesitamos hacer es buscarlas. Ahora, hay dos maneras. La gente ha buscado señales de radio en el pasado, y eso es el equivalente a levantar el teléfono y hablar con alguien. Pero necesitas que ese alguien esté vivo al tener una conversación telefónica. La otra posibilidad es esperar a que llegue una carta al buzón, y para eso no se requiere que quien envía la carta esté vivo. Esta es una mejor aproximación, buscar mensajes en una botella, porque las civilizaciones que hayan enviado esa botella pudieran ya no estar vivas. Pero eso no debería importar, pues estas botellas están flotando en el espacio, como la Voyager 1 o Voyager 2, o la New Horizons, que son sondas que enviamos al sistema solar y seguirán viajando aún si nuestra civilización está muerta dentro de 1,000 millones de años. El mensaje profundo de Oumuamua en una botella es uno que nos negamos obstinadamente a leer. Enfrentarnos plenamente, creo, requerirá que dejemos de pensar en la astronomía simplemente como el estudio de cosas en el espacio y comencemos a tratarla como una empresa investigadora e interdisciplinaria. ¿Qué cree que sea? Mencionó que es como un velero en el espacio impulsado por luz. También dijo que puede ser basura de otra civilización. Pues es difícil de decir ya que no tenemos los datos suficientes. Los astrónomos aseguran que es una roca, pero hay varias posibilidades. El hecho de que se mantiene en el estándar local de reposo es muy interesante porque tal vez haya una cuadrícula de tales objetos, como una población. Y es como una especie de camino que pueda ser útil para navegar a través del espacio interestelar. Si las naves espaciales quisieran saber sus coordenadas, pudieran hacerlo de manera relativa con las coordenadas de esta cuadrícula en tales sistemas. Otra posibilidad es que puedan ser estaciones para comunicarse. En lugar de transmitir una señal a través de distancias largas, pueden tener estaciones de relevo como las que tenemos en la Tierra para recepción celular. O podría ser una sonda. O podría ser solo basura, algo que se descompuso. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 dentro de 1,000 años ya no tendrán uso. Solo serían basura flotando en el espacio. La situación es similar a ir a la playa. La mayoría del tiempo encuentras piedras y conchas marinas que fueron producidas naturalmente, pero de vez en cuando te topas con una botella de plástico que indica que existe una civilización. Y encontrar rastros, reliquias, es la misma aproximación que tenemos con nuestra arqueología. Yo lo llamo arqueología espacial. Visité México, fui a Chichén Itzá, vi las ruinas mayas, y lo que nos quedó de los mayas son reliquias, objetos que fueron abandonados. La cultura maya, tal como existió, ya no está, pero eso no evita que sepamos de ellos. Yo, por mi parte, no estoy tan inmensamente impresionado por el éxito que estamos haciendo de nuestra civilización aquí, escribió Churchill, que estoy preparado para pensar que somos el único lugar en este inmenso universo que contiene criaturas vivientes y pensantes, o que somos el tipo más elevado de desarrollo mental y físico que jamás haya aparecido en la vasta brújula del espacio y el tiempo. Bueno, quiero decirle que consideramos a este libro de Avi Loeb tan importante que yo le ofrecí al doctor Loeb que nosotros ayudaríamos a su distribución en México. Así es que si usted lo quiere adquirir, ahí están estos teléfonos para que usted lo haga, porque no se lo puede perder. Un libro así. Siempre me preguntan, ¿hay algo que valga la pena en el tema extraterrestre? Este libro
vale la pena. Realmente vale la pena. Bueno, aquí le presento la segunda parte de la entrevista que realicé al doctor Avi Loeb, quien es astrónomo en jefe de la Universidad de Harvard, con motivo de la publicación del libro Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Por primera vez, un científico, un astrónomo de este nivel, habla abiertamente de la existencia de la vida inteligente extraterrestre. Por primera vez nos habla de una nave que anda vagando por el espacio y que muy posiblemente sea de origen extraterrestre, que sea basura espacial, una nave abandonada o posiblemente no. La verdad no lo sabemos, pero la actitud, los movimientos, lo que hizo este objeto le demostró a él que no se trataba de un asteroide, sino de una verdadera nave de tecnología evidentemente no humana, ya que este objeto venía desde otro sistema solar. Extraordinario, ¿no lo cree? Usted ya puede adquirir este libro y seguramente usted lo va a guardar, lo va a atesorar, porque va a ser histórico, así como la entrevista que realizamos con el doctor Loeb. Hemos recibido muchos comentarios, los cuales agradezco, y usted disfrute aquí la segunda parte. Avi Loeb. La razón por la que la mayoría de la comunidad científica no puede estar cómoda con esta hipótesis es que no la fabricamos. Permitir la posibilidad que lo hizo otra civilización es admitir la posibilidad de que uno de los descubrimientos más profundos, que no somos la única inteligencia en el universo, acaba de pasar por nuestro sistema solar. Nos obliga a adoptar una nueva forma de pensar. Cuando alguien como el jefe del departamento astronómico en Harvard, probablemente la mejor universidad del mundo, aparece y dice cosas como estas, hace olas, impacta, y ahora que usted escribe este libro increíble, va a ser algo extraordinario. ¿Está preparado para eso? Sí, y te digo por qué lo hice. Yo creo que el centro de la comunidad científica está en un lugar equivocado ahora mismo y necesita moverse. Y el público está por demás interesado en esta cuestión. El público otorga fondos a la ciencia y por lo tanto los científicos deben atender los intereses del público. Y si pueden usar sus instrumentos, sus telescopios para abordar esta cuestión, deberían hacerlo. Algunos científicos pudieran decir, existe toda esta literatura sobre ciencia ficción, sobre objetos voladores no identificados, y no confiamos en los reportes, no confiamos en la literatura porque es ficticia. Y mi respuesta a esto es que en las épocas oscuras, algunas personas decían que no debíamos operar en el cuerpo humano. No deberíamos diseccionarlo porque tenía poderes mágicos, porque tenían un alma. Imagina a los científicos diciendo todos estos sinsentidos sobre el cuerpo humano. No queremos ver dentro. ¿En dónde estaría la medicina moderna? Si la ciencia tiene la habilidad de abordar esta pregunta con herramientas científicas, debería ignorar todos los sinsentidos que se dicen del mismo tema y tratarlo con metodología científica. Y eso es exactamente lo que intento hacer. Por supuesto, mis colegas no están listos para este mensaje. No están contentos con que yo los saque de su zona de confort. Pero realmente no me importa. Muchos científicos se ven a sí mismos como una raza aparte, miembros de una élite intelectual. Consciente o inconscientemente, quieren separarse de la chusma. Pues vea lo que sucedió con Gilbert Levin, ¿no? Posiblemente probó que existía vida en Marte en 1976 y nadie quería aceptarlo. Aún hoy sigue rechazándolo. NASA no quiere hablar con él solo porque encontró vida. De eso hace 40 o 50 años y NASA no ha intentado siquiera buscar vida en Marte. Así es, a él lo mencioné en mi libro hacia el final. Nunca lo conocí, pero él está muy convencido de que su experimento indica existencia de vida en suelo marciano. Y ojalá dentro de un mes, la misión Perseverance llegará a Marte y encontremos más pistas de vida allá. En algún punto encontraremos vida fuera de la Tierra, no tengo duda de ello. Solo que la mentalidad de muchos científicos está en el lugar equivocado.
Sí, creo que será redimido. Creo que Perseverance encontrará vida. Los chinos quieren encontrar vida antes. Declararon esta semana que quieren ser los primeros en encontrar vida fuera de la Tierra. Sí, pero la mayoría de las discusiones que hay son sobre encontrar vida primitiva, vida microbiana. Y creo que sería mucho más importante encontrar evidencia de vida tecnológica. Y no necesariamente más difícil, porque se puede buscar reliquias, como mensajes en una botella, como mencioné sobre Oumuamua, o bien pueden buscar cosas en planetas, por ejemplo, contaminación industrial en las atmósferas de los planetas, o estructuras en las superficies de los planetas. Podemos buscar satélites pequeños alrededor de los planetas. Hay muchas cosas que se pueden buscar, y estas serían formas tecnológicas. Ahora, si los astrónomos buscaran oxígeno en la atmósfera de un planeta, ¿por qué no buscar contaminación industrial? Usando exactamente los mismos instrumentos. Y el público estaría muy emocionado si encontráramos estos contaminantes en la atmósfera de otro planeta. Yo creo que el futuro podría ser muy emocionante para los jóvenes, siempre y cuando los mayores permitan que estos temas sean discutidos en lugar de censurarlos. Ahora mismo, los jóvenes están siendo desalentados de realizar cualquier cosa al respecto y no hay financiamiento para hacer este tipo de búsquedas. Es como pisar en el césped y decir, mira, el césped no crece. La ciencia es ante todo una experiencia de aprendizaje, una que funciona mejor al mantenernos humildes cuando cometemos errores, como los niños que descubren el mundo a través de sus colisiones con él. Tuve la oportunidad de preguntarle al Dr. Loeb sobre el descubrimiento que realizó Gilbert Levin en 1976 de la posibilidad de que exista vida actualmente en Marte. Él también piensa lo mismo, que es muy factible que desde aquel entonces se haya encontrado vida evidentemente no inteligente, microscópica, en Marte. Y por tanto, y desde ahí, y por muchas otras razones, su apertura ante el tema. Y además le dice a los demás astrónomos, debemos de abrirnos, debemos de, pues realmente considerar esta enorme posibilidad de que haya vida inteligente en otros lugares, como la de los seres humanos, y que estos seres puedan viajar abiertamente en el espacio. Continuemos con esta entrevista. Mi esperanza no es que la primera inteligencia extraterrestre que encontremos sea religiosa o secular, sino más bien que esté animada por la humildad en lugar de la arrogancia. What do you think about Nikolai Kardashev and his scale? Eso fue muy interesante, el que Nikolai Kardashev haya inventado la escala con la que se pueden medir las civilizaciones tecnológicas, dependiendo de qué tanta energía usan. Si la usan como nosotros, de la energía proveniente del Sol, en la Tierra, como el nivel más bajo de civilizaciones tecnológicas, ¿te puedes imaginar lo que sería usar toda la energía del Sol, no solo la que llega a la Tierra? O pudiéramos imaginar que usaremos toda la tecnología de todos los soles en la galaxia. O más aún, más galaxias. Usa diferentes escalas, dependiendo de qué tanta energía usemos. Y realmente no hemos encontrado evidencia de ninguna civilización en un planeta para que podamos medir qué tipo de civilización es. Pero, por supuesto que es mucho más fácil encontrar civilizaciones que usen mucha energía, porque usarían una señal más poderosa que sería más fácil de detectar para nosotros. El 2021 podría ser un año muy importante. Ahora el Senado de los Estados Unidos ha ordenado al Pentágono y a otras instituciones que presenten toda la información que tengan sobre ovnis o fenómenos aéreos no identificados, como los llaman ahora, y probablemente antes de junio tendríamos de alguna forma una aceptación de que hay algo en los cielos de la Tierra que no es de aquí o que es de algún otro lugar. No sabemos su origen. Y eso, con su libro, su posición como uno de los astrónomos más importantes del mundo, va a influir de manera importante. ¿Ha pensado en eso?
Pues yo solo sigo la evidencia. No me importa tanto cómo responde la gente a lo que yo diga, pero aprecio el concepto. Sí, podría haber implicaciones importantes que nos coloquen en un mejor lugar. Yo veía a mis hijas, siendo niñas, tendían a pensar que el mundo se centraba en ellas, siendo jóvenes, y creían que tenían cualidades especiales, que no había nadie como ellas. Y luego fueron a preprimaria y encontraron a otros niños y tuvieron una mejor perspectiva. Y para que nuestra civilización madure, necesitamos encontrar otras civilizaciones y ahí nos daremos cuenta que no somos los más listos ni la última galleta del bote. Podríamos aprender de ellos, de su historia, tal como aprendemos de la historia de culturas del pasado, como los mayas en la Tierra. Y creo que es muy importante para el futuro de nuestra civilización. Y ya sabes, estoy dispuesto a padecer a mis colegas si no están contentos con lo que yo tenga que decir. Pero creo que es para un mejor futuro para todos. Y si nos damos una especie de sentido para la especie humana, como si fuéramos un solo equipo, en lugar de muchas naciones que pelean entre sí y algunas se sientan superiores en relación a otros. Todas estas ideas son un poco ridículas si lo aprecias a gran escala. La ciencia es un trabajo en progreso y la búsqueda del conocimiento científico es interminable. Pero ese progreso no sigue un camino recto, y los obstáculos encontrados a veces son obra de la propia humanidad. En su libro menciona estar preocupado por el futuro, lo que sucede ahora mismo en la Tierra. Y si esta verdad es aceptada, ¿qué significará para nosotros? ¿Cómo cambiaría el futuro de nosotros? Pues sería un gran impacto en nuestra sociedad y posiblemente el descubrimiento científico más importante en la historia de la humanidad. Y la razón es porque tendría implicaciones inmediatas sobre nuestro sitio en el universo. El que no estamos solos, ni somos únicos, no somos especiales, y pudiéramos aprender de civilizaciones más avanzadas que la nuestra, y que podrían ser más avanzados que nosotros por 1.000 millones de años, porque el Sol se creó relativamente tarde en la formación histórica de las estrellas en el universo. Por lo tanto, podría haber civilizaciones mucho más maduras y avanzadas que la nuestra, y podemos aprender de ellas. Cambiarían las creencias religiosas de la gente, borraría temas de comunicación con las civilizaciones, y si acaso nos comunicamos. Tendríamos que considerar bastantes asuntos importantes, pero también nos emocionaría mucho. Cuando vemos todo lo que pasa en la Tierra, constantemente nos deprimimos porque no es muy alentador. Si miramos al cielo, podríamos motivar nuestro espíritu hacia algo completamente diferente. Es como dijo Oscar Wilde: todos estamos en el fango, pero algunos miramos las estrellas. El principal beneficio de un encuentro con seres superiores sería la oportunidad de hacerles la pregunta fundamental que nos ha estado molestando durante siglos: ¿cuál es el significado de la vida? Uno de los aspectos que más sobresalió de este libro del Dr. Loeb es su referencia a la humildad. Cómo los seres humanos debemos de aprender, y especialmente los astrónomos, a ser humildes, a no considerarnos los más inteligentes y a tener la disposición de aprender y considerar que no somos los niños más inteligentes de la calle, que hay muchos más que seguramente han logrado un mejor y mayor desarrollo. Continuemos con la última parte de esta entrevista. La ciencia no es una ocupación de la élite en torres de marfil aisladas, sino un esfuerzo que beneficia y emociona a todos los humanos, independientemente de sus antecedentes académicos. En su libro menciona dos cosas que son muy importantes. La humanidad necesita aprender a ser humilde. Y también dice que si usted cambia la vida de un solo niño con su libro y sus descubrimientos, se da por bien servido. Exactamente. Yo considero que la modestia es el mensaje más grande que uno aprende al hacer astronomía, porque el universo es tan grande que tienden a formar parte de los planetas como la Tierra en el volumen observable del universo.
Y yo creo que es como estar sobre un grano de arena frente al paisaje de una enorme playa. No podrías sentir arrogancia. Obtienes un sentido de modestia. Claro, vivimos poco tiempo. Entonces enfoquémonos en la sustancia en lugar de atacarnos por sentirnos superiores entre nosotros. Hay mucha historia humana, como con el racismo, pensando que el color de la piel hace algún tipo de diferencia de lo que una persona es. Todas estas cosas son ridículas en el gran tejido universal. Y creo que debemos cambiar la perspectiva, y ellos nos darían algo emocionante para reflexionar en el espacio. Quisiera darle un mensaje a los niños de hoy que sufren tanto en estos tiempos con la pandemia. Sí. ¿Qué les diría? Los jóvenes son muy importantes para mí, pues trabajo principalmente con jóvenes, porque creo que no tienen prejuicios, ni están apegados a su ego como los mayores, ni tienen una agenda, por lo que puedes trabajar con ellos de manera muy sincera y auténtica. Personalmente procuro mantener curiosa mi infancia. Todos los títulos que tengo y las posiciones de liderazgo no son tan importantes para mí como ser sincero y honesto. A veces uno comete errores, a veces uno va en direcciones que no son productivas, pero al menos sabes que lo hiciste a tu manera y no intentas impresionar a nadie más. No intentas sentirte superior a alguien más. Solo disfrutas averiguando lo que es el universo y lo que es el mundo. Y de verdad espero que los niños mantengan esas cualidades cuando crezcan, porque los colegas que se encuentran en la academia muy seguido, tras conseguir titularse, comienzan a tener apegos a ellos mismos y promueven su ego y su imagen. Eso no es bueno porque, en lugar de entender que deben intentar la comprensión de la naturaleza, se preocupan por fingir que conocen más de lo que en verdad saben y de mantener una imagen en la que jamás cometen errores y no correr riesgos para no cometer errores. Jamás arriesgan el pellejo cuando comparas tus predicciones con los experimentos. Y eso es desafortunado. En verdad deseo que las generaciones más jóvenes de hoy construyan un mundo mejor en el que exploremos sin prejuicios, en el que no discriminemos a la gente, en el que no creamos que somos superiores a otras personas, y en el que intentemos entender cómo es el mundo y que esa es la parte divertida de estar vivos, en lugar de hacer guerras y peleas entre naciones y todo esto. Eso es un desperdicio de tiempo y energía. Trabajemos juntos y tratemos de entender lo que hay afuera, particularmente otras civilizaciones de las que podamos aprender. ¿Podría otorgarnos algunas palabras finales al mundo de habla hispana sobre su libro, por favor? La mitad de mi material genético es hispano, por el lado materno, y estoy muy orgulloso de ello. Claro que he visitado muchos países en América Latina, así como España. Respeto mucho el futuro de estos países y también el talento que tienen. Algunos de mis mejores alumnos que trabajan ya conmigo son de estos países y espero de verdad que las respuestas a muchas de las preguntas que tenemos hoy en la ciencia vengan de esos países. A nombre de la humanidad, muchas gracias. Gran trabajo. Muchas gracias. Gracias por recibirme. No hay duda de que si nuestra civilización es lo suficientemente audaz y dura lo suficiente, eventualmente migraremos al espacio y a nuevas regiones del universo que, en aspectos esenciales, se parecen a la actual. Quiero decirle que el libro del Dr. Loeb, nosotros estamos ayudando a distribuirlo, porque deseamos que este llegue al mayor número de personas que sea posible. Vale la pena, es un libro histórico, un libro que va a quedar ahí, un libro que usted podrá darle a sus hijos, porque fue la primera vez que ocurre algo como esto, así es que yo se lo quiero recomendar. Oumuamua, which means a scout in the Hawaiian language. And at first astronomers thought it's probably a comet. But it didn't have any cometary tail, no gas around it. And then as it was spinning around, it looked as if
it changes the amount of reflected sunlight by a factor of 10. So it was at least projected on the sky at least 10 times longer than it is wide. And then the best model for the changing light from it was that of a flat object, not cigar-shaped, the way we saw in some cartoons, but actually pancake shape. And most intriguingly, the object was pushed by an extra force in addition to the force of gravity that the sun was exerting on it. And this force declined with distance, as inversely as distance squared. And the only thing I could think of is that it's because of reflected sunlight. Oumuamua came from someone else, and we don't know who that is. Well, first of all, there was no cometary tail, so it's not a comet. A rock that is covered with ice, when it gets close to the sun, the ice warms up and creates this cometary tail, or gas and dust trailing the object. We haven't seen anything behind this object after very deep observations with the Spitzer Space Telescope. And in addition, it had a very extreme geometry. Projected on the sky, it was at least 10 times longer than it is wide. Yeah. And that is very unusual. All the rocks that we have seen are at most a factor of 3 longer than they are wide, projected on the sky. So very unusual geometry, and then this extra push. And also it came from a special frame, and that's called the local standard of rest. It's the frame that you get to when you average over the random motions of all the stars near the sun. And only 1 in 500 stars is sitting at rest in that frame, and this object was at rest. It's like finding a car parked in a public parking place, and you don't know which house it came from because it was sitting there at rest. And that's very unusual, to find an object at rest in the local standard of rest.